Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde informativa. Ahora vamos a estar hablando del presidente Alberto Fernández, que dijo: un carajo que estamos perdidos en 2023. ¿Por qué salió Alberto Fernández a decir lo que dijo? La idea esta de el que quiere hacer creer que en 2023 estamos perdidos. Un carajo estamos perdidos, dijo Alberto Fernández. Ahora les voy a contar y lo vamos a analizar con Gustavo Marangoni, si no es un mensaje directo a Cristina Fernández de Kirchner, que viene diciendo a sus colaboradores más cercanos, y lo escribió Horacio Berbisky, que la vicepresidenta da por perdida la elección nacional en 2023. ¿Y por qué Cristina piensa eso? Y Alberto Fernández sale a tratar de rebatir esa idea, y en el medio de nuevo está el plan económico acordado con el FMI y el curso de la economía y del plan oficial en los próximos meses. Ayer, cuando me fui del programa, tenía varias cosas que hacer, reuniones, escribir una nota para el cronista, andaba de un lado para el otro, pero me quedé como una hora en el auto, entre reunión y reunión, más de una hora. Y no pude seguir porque tenía obligaciones pendientes, leyendo la cantidad de mensajes que habían enviado fundamentalmente al Instagram, @MaxiMontenegroOficial, pero también en Twitter, en las redes sociales, con el tema que venimos abordando en los últimos días y en particular en el día de ayer. El tema de una situación muy delicada desde el punto de vista del mundo del trabajo, de los planes sociales, el mundo de la gente que quiere incorporarse al mercado laboral y que no puede, aquellos que están dentro del mercado laboral y tienen sueldos que los deja abajo de la línea de pobreza, incluso algunos que han estudiado y se han formado y tienen una experiencia laboral ya de muchos años, lo que está pasando con la licuación feroz de la inflación. Y también la visión de los empresarios, ¿no? Que dicen, bueno, en nuestro sector en particular ha habido una recuperación económica, hay aumento de ventas, no encontramos personal capacitado y es muy difícil reconvertir a alguien que está hace mucho tiempo cobrando un plan social y volcarlo a un trabajo formal, por una cuestión de incentivos y demás. En un ratito vamos a volver sobre ese tema. Están en nuestros estudios una empresaria, Sandra Rey, que está en el sector del comercio de óptica, ortopedia y audiología. Tiene una cadena de negocios, 20 empleados, una empresaria pyme. Y está Pablo Alegre, que cobra un plan social y busca trabajo en La Matanza. ¿Un plan social de cuánto, Pablo? De 16.500. 16.500 pesos. Bueno, y vamos a incorporar otras voces. Un ratito nos vamos a meter efectivamente con ese tema. Claudio, vos vas a contar qué en un rato. El tema que creo que es el tema fundamental, la batalla principal que libra Martín Guzmán en este momento dentro de la interna del oficialismo, que es el aumento de tarifas que se viene. Claro, tarifas que van a tener un aumento a partir del 1 de junio y el gobierno está delineando justamente quiénes van a perder el subsidio. Atención, porque hay definiciones sobre eso. Bueno, ya vamos a la discusión, insisto, que ha generado muchísima repercusión. Me han llegado mensajes por todos lados. Estuve más de una hora leyendo y después no pude leer más, pero eran verdaderamente atrapantes, en algunos casos conmovedores, en algunos casos muy tristes las historias, en otros casos las historias de búsqueda, mucha gente pidiendo también trabajo. Así que en un ratito vamos a meternos de nuevo en esta discusión, en esta complejidad que hay en la Argentina, que el índice de desocupación muestra 7%, se ha reducido la desocupación. El índice de pobreza muestra una pobreza que seguramente en el segundo trimestre se va a incrementar pese al incremento del empleo. Gente que nos ha dicho acá que ha tenido una formación de 10 años siendo o socióloga, trabajadora social, un empleo formal y demás, y están bajo la línea de pobreza con 80.000, 90.000 pesos mensuales de sueldo para una familia tipo, está debajo de la línea de pobreza. ¿Y cómo se puede cambiar ese escenario? Pero bueno, vamos a arrancar con esto. El presidente dice esto
que están viendo ahí. Un carajo, estamos perdidos en 2023. Fue un acto ayer con Mario Illy, el intendente de José Cepaz, ese intendente del peronismo tradicional, varón del conurbano, que en el 2009 le decía a Kirchner, tenemos que salir a cazar a los traidores que se habían ido con de Narváez. Después le dijo lo mismo en el 2013 cuando algunos iban con Massa. Después coqueteó con irse él en su momento para un lado y para el otro. Y hoy es uno de los intendentes que lo sostiene Alberto Fernández como puede ahí con otros intendentes del conurbano en la interna frente a Cristina Fernández de Kirchner. Y fíjense lo que dijo el presidente en un acto donde estaban todos y llamó la atención. ¿Qué está diciendo Alberto Fernández con esto de un carajo que estamos perdidos en 2023? Mirá. Y por lo tanto, yo necesito de todos y cada uno de ustedes que estén convencidos, porque el que quiera hacerme creer que en 2023 estamos perdidos, un carajo estamos perdidos. Bueno, ahí estaba con Mario Illy, que no estaba con el poncho rojo Illy, que es su tradicional atuendo. ¿Qué está diciendo el presidente? ¿A quién le está hablando? Bueno, ahora lo vamos a analizar con Gustavo Marangoni. Yo creo que le está hablando a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque nosotros contamos acá como Horacio Berbisky, alguien que tiene contacto directo con el presidente y con Cristina Fernández de Kirchner, escribió en su portal El cohete a la luna esto. Cristina da por perdidas las elecciones de 2023. Y después lo dijo en los distintos programas que tiene de radio, creo que está en el Destape y en otros programas, Horacio Berbisky. Y fue un mensaje que replicó también en la visión que tiene Cristina respecto a lo que está pasando con la economía y lo que va a pasar a futuro. Y la visión que, por ejemplo, expresaron los senadores que responden a Cristina, en la lógica de cómo funciona el acuerdo con el fondo que arregló Martín Guzmán en Washington. Y lo que está pensando Cristina cuando dice están perdidas las elecciones en el 2023, la elección nacional, con ese mensaje, en este curso del acuerdo con el fondo, por un lado tiene un ribete político muy interesante, que es la discusión de si Cristina está pergeñando en su cabeza, viendo que ya las martingalas a nivel electoral se complejizan, esto de, ya lo hizo, ¿no?, de poner un Alberto Fernández como candidato a presidente y que eso, dado lo que están mostrando las encuestas y lo que ella piensa que va a ocurrir con la economía en el próximo año, se hace cada vez más difícil. Primero, si la vicepresidenta está pensando directamente en tratar de proteger la provincia de Buenos Aires y tratar de hacer una estrategia electoral y política de adelantamiento de la elección y que en la provincia de Buenos Aires, donde no hay balotaje, se gana por un voto y que donde efectivamente si la oposición va dividida con un expert por un lado, un candidato de Juntos por el Cambio y otros candidatos dando vuelta, un candidato del oficialismo puede tener chances o el propio Kicillof de reelegir como gobernador. Pero desde el punto de vista económico, lo interesante es que, creo yo, el presidente está enviando un mensaje tratando de generar un mínimo apoyo para lo que es el rumbo de su gobierno en los próximos meses. Y el rumbo de su gobierno en los próximos meses tiene una parada fundamental que está discutiendo en este momento Martín Guzmán en Washington, que es un inexorable aumento de tarifas de servicios públicos en el área metropolitana, principalmente en junio. El fondo no impugna el bono de emergencia que se dio, ya hemos contado acá, es un bono que se autofinancia por la misma inflación, es decir, aquellos que van a recibir el bono por un bolsillo, en 2 meses lo van a estar pagando con los precios con el otro bolsillo, y de eso una parte la recauda el Estado con impuestos y tiene margen para efectivamente ver si hace alguna compensación pequeña en los próximos meses cuando después de 2 meses quede licuado el bono, el salario, la jubilación o el plan social. Pero fundamentalmente la discusión de fondo es que Cristina piensa, y la verdad que no se equivoca, porque así es como
está armado el programa económico, este es un programa económico no para crecer, no para hacerle ganar la elección a alguien, es un programa económico pensado para que la economía no estalle, es decir, para que la crisis en la Argentina no se espiralice, para que la Argentina no tenga una hiperinflación tipo 89. Es decir, es un programa económico que busca no anclar más el tipo de cambio oficial, las tarifas de servicios públicos, los combustibles, esos tienen que seguir más o menos al ritmo de la inflación para no seguir atrasándose y generar una presión que posteriormente termine explotando. Es un programa que busca anclar la demanda de dineros y acumular dólares en el Banco Central, subiendo fuerte la tasa de interés, ya se hizo 4 veces en el año, y eso encarece el crédito y golpea sobre el nivel de actividad. Y fundamentalmente proseguir con el ajuste fiscal y monetario como única ancla y reaseguro de que todo no vuele por el aire. En ese programa económico, a lo que aspira Guzmán, que lo ha dicho frente a empresarios y demás, es que si mínimamente se puede sostener un nivel de actividad en los próximos meses, la economía empieza a desacelerar los precios en el segundo semestre, la inflación empiece a ceder, previo obviamente desaceleración del consumo, de enfriamiento de la economía, ya sea porque los salarios quedaron atrás de la inflación o por la suba de la tasa de interés, y en ese escenario, efectivamente poder estabilizar la economía con una inflación que en la segunda parte del año se desacelera, aunque el año puede terminar en 60%, y que acomoda algunas variables para no estallar en el 2023. Es decir, para seguir en un escenario donde obviamente los salarios van a seguir peleando permanentemente y la jubilación y los planes sociales atrás de la inflación, pero se mantiene cierto nivel de actividad, no se vuelve a caer en una recesión y no explota todo por los aires. Bueno, Cristina piensa que esa economía sepulta las chances electorales del oficialismo el año que viene. Y fundamentalmente en una elaboración muy simple, que es que no solamente sube la tasa de interés y no hay crédito para el consumo o para estimular distintos sectores, o que el envión inflacionario no lo puede frenar porque el tipo de cambio oficial tiene que ir atrás de la inflación y no puede frenarse como ancla, o que aumentan tarifas de servicios públicos, entonces las familias van a tener menos ingresos para gastar en comida o en ropa porque van a tener que pagar más factura de servicios públicos. Bueno, todo ese esquema, que es un plan para que la economía no estalle, es lo que Cristina dice, la elección del 2023 está perdida y empieza a elaborar políticamente sobre ese supuesto. Y bueno, y es lo que salió, creo yo, a cruzar el presidente, a decir, no, acá hay un futuro que puede significar en algún momento una mejora económica, apóyenme porque todavía estamos competitivos para poder tener alguna chance en el 2023. Gustavo, ¿vos crees que hay alguna chance para el oficialismo en el 2023? ¿O que el presidente simplemente está tratando de preservar su espacio de poder dentro de la interna del oficialismo? Vos sabés bien que en política, si no tenés futuro, empezás a debilitar el presente. Por lo tanto, tenés que mantener siempre una expectativa. Creo que el presidente, en esa respuesta que yo coincido implícitamente, la tiene Cristina, tiene el kirchnerismo, encarna eso. Ahora también, contextualizándolo en el día de ayer, no solo hay una respuesta, hay una reacción. Porque ayer Cristina generó un hecho político de sorpresa, de audacia, con la que uno puede estar de acuerdo, no importa, pero que comparando con el proceso de toma de decisiones del gobierno decís, no encontrás el equivalente en el Poder Ejecutivo. Es decir, lo que hizo ayer Cristina de 35 senadores, imagínate lo que es coordinar la sorpresa con 35 senadores a los cuales a las 12 de la noche decís, usted 21 para acá, 14 para acá, no, vos de acá vení para allá. Por el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, a eso Sí. me refiero. Bueno, esa capacidad de ejecución y de conducción no es algo que caracteriza al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el día de ayer, en virtud de esto que vos presentás, nos permite sacar 2 o 3 conclusiones. Primero, digamos, la centralidad política de Cristina dentro y fuera del gobierno opaca, si se quiere, a otras figuras, entre ellas la del propio presidente. El presidente tiene que ganar oxígeno
y plantear que hay un 2023 posible para tratar de mitigar las propias dudas que hay dentro del gobierno en cuanto a eso. Y sin eso es muy difícil para él sostener el día a día, porque la verdad que tiene un día a día muy complejo, muy complicado. Entonces, y de alguna manera, el último comentario, un borde muy delicado, ¿no? Porque con la agenda... La de ayer, Consejo de la Magistratura, la inflación, lo que vos vas a abordar ahora con los invitados, etcétera. La idea de aparecer dando clases y todo, que en otro contexto a lo mejor podría ser un gesto de cercanía, de cierta empatía de un presidente, podría ser advertido quizás como un escapismo o una suerte de pérdida, ¿no? Si estamos perdidos. Y postdata, así como te dicen en un avión, nunca digas bomba. Bueno, si sos oficialismo, nunca digas perdidos no estamos, ¿no? Bueno, porque da la idea. Eso es lo que te voy a preguntar después. Me voy a meter ahora con el tema que estábamos diciendo, de lo que está pasando en el mundo del trabajo, de los planes sociales, con los que buscan empleo, con los que tienen y no llegan a fin de mes. Pero la pregunta que te voy a dejar picando es eso. Si Cristina instala la idea, la elección nacional del 2023 está perdida, y empieza a instalarse esa idea como algo firme dentro del Frente de Todos. El Frente de Todos es Y. Es decir, el peronismo que va a seguir unido para un proyecto que pierde el año que viene. Por eso te la dejo picando la idea. Y si el presidente, con cierta coherencia, tratando de gobernar lo que le queda, digamos que es un año y medio muy largo, está generando algo de expectativa, no solamente para preservar su espacio dentro del Frente de Todos, sino también para preservar la unidad del Frente de Todos, que no se vayan por su lado los intendentes, los gobernadores, Sergio Massa, porque claramente sería raro que el peronismo siguiera unido en un proyecto que tiene la garantía de la derrota, que es un poco lo que dejó trascender Cristina. Pero te lo dejo picando. Y de hecho, el otro Fernández, Aníbal Fernández, salió a hablar de la reelección de Alberto Fernández. Cosas muy raras, digamos, como que la política va por un camino y la realidad va para el otro, digamos. Están pergeñando. Y después vamos a hablar del Consejo de la Magistratura, ¿no? Porque exactamente la agenda de la política es el Consejo de la Magistratura, que estamos ante un golpe de la Corte, que después lo solucionó Cristina con una jugarreta política y una maniobra. Entonces ya no hay más golpe institucional en la Argentina. La política va por un lado y la realidad de la Argentina va por el otro. Y me quiero meter en la realidad de la Argentina. Está acá con nosotros Sandra Rey, que es empresaria, comerciante en el sector de la óptica, ortopedia y audiología, en el sector de salud. Tiene varios comercios y una red de comercios especializados en este tema, ya hace 35 años. Y está también Pablo Alegre, que está en el plan Potenciar Trabajo. Cobras un plan de 16.500 pesos y ahora me vas a contar un poquito tu historia, qué haces y bueno, si vivís con los 16.500 pesos haces otra cosa. A ver, Sandra, ¿cuál es la visión que tienen ustedes los empresarios de lo que está pasando? Vos tenés una pyme de ¿cuántos empleados? No, son 20 empleados en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Mi sede central es en Ituzaingó. Hace 35 años, así que pasamos todos los planes económicos, recesiones, hiperinflaciones y demás. Y en este momento es una situación... A ver, salimos de una pandemia, que también hay que entenderlo, que muchos, en mi caso, hicimos un esfuerzo importante para mantener la cantidad de empleados y no tener que despedir, que la ATP nos sirvió y mucho, porque nos posibilitó que hoy estén, pero cuando estamos de alguna manera no con una gran reactivación, pero se está moviendo el mercado. Y si quiero tomar en personal y no consigo especializado o que quiera estar en un horario comercial, por ejemplo. Entonces también la pandemia es como Pero que... ¿cómo que no conseguís? Uno tiene la impresión de que pones un cartel y bueno, debe haber una cola larga de solicitantes. De solicitantes. Entonces, sí. ¿Eso ocurre así o no? Y me está pasando mucho en nuestro rubro que necesito cierta especialidad, porque necesito un óptico o alguien que le guste el tema salud, o alguien que se quiera interiorizar en eso, que obviamente uno después lo forma adentro, ¿no? Porque cada empresa tiene que hacer una formación, no es que llegan y ya está. Y nos está pasando que no podemos conseguir. Entonces es como una distorsión. Pero no entiendo, digamos. Vos ponés un cartel o no sé cómo haces la búsqueda, o la haces por internet o
bueno, hay mucho, no sé, en gastronomía, en los comercios, lo que se hace es se pone un cartel ahí Sí, en la por eso. en El la gastronómico puerta. quizás es más fácil, pero también tiene que ¿Y capacitarse. hoy no tenés en una cocina. cola de No solicitantes? hay, ni siquiera aparecen. Entonces aparece alguno y quizás yo lo que veo que también la gente... ¿Y por qué pensás que eso ocurre? Porque la gente está desesperada, no llega a fin de mes, tiene que pagar Bueno, las por cuentas. eso que digo, parece que hubiese dos Argentinas, ¿no? Entonces, por un lado, el que no llega a fin de mes, los sueldos de un lado al otro, el comercio, bueno, todos los sindicatos se dieron paritarias y demás para equiparar con la inflación. Pero lo que noto también que la pandemia hizo lo suyo, porque la gente también o tuvo otro trabajo, o quiere estar más horas en su casa, o no quiere estar en el horario comercial, por ejemplo, son 8 horas o 9 de trabajo. Vos te tenés que ir a la mañana, de 9 a 1, te vas a almorzar algo y a las de 4 a 8. Y muchas veces la gente implica 12 horas de trabajo fuera de tu casa. Muchas veces la gente por ese importe, Entre el traslado, transporte, el que tenés traslado que y comer algo, sí. que tenés que pasar todo el día Sí. fuera de tu casa y demás, y no te rinde con los sueldos. Entonces, como que y buscan cosas particulares, quizás. Para tus comercios de óptica, ortopedia y demás, ¿cuál es el sueldo de un ingresante? 90.000, 100.000, 120. ¿Ya en el ingresante? En el ingresante. Y hoy comercio está en 80.000 pesos en la mano, 70 y pico de mil pesos en la mano. El empleado de comercio sin especialización. Es lo que marca el gremio. No, pero por eso, en la mano, en el bolsillo, Sí, ¿cuánto sí, es? 90, 100, 120, un poco más también los que están obviamente muchos años, que están más especializados. Ahora, yo lo que veo Pero vos que me decís por eso yo te preguntaba al ingresante, vos me decís que estás buscando a alguien que se pueda dedicar a eso y que por ahí gana 90.000 pesos, que puede ganar 90.000 pesos en la mano y no... no hay gente que, porque bueno, por eso te digo, es muy raro todo lo que está pasando, porque yo veo que el mercado se está reactivando, no solo el comercial, sino en la producción, en las industrias, en la exportación, estamos en récord en exportación, se necesita mano de obra. Entonces creo que ahí está fallando algo de que, bueno, el tema a mí me gustaría escuchar las propuestas o proponer cosas, porque todo hay que solucionarlo, no podemos seguir así. A ver, Pablo, vos cobrás un plan de 16.500 pesos. ¿Cobrás además otra ayuda social o es solamente ese plan? No, buenas tardes. Sí. Doy gracias por cederme el lugar y poder explicar un poco, porque el título en todos lados figura que somos vagos, ¿no? Pero doy como ejemplo testimonial, siempre hablando personalmente, en mi testimonio de vida, de que no cobro otro salario ni nada, y habitualmente estoy en el Polo Obrero, que doy gracias también por ese tipo de capacitación también que me están dando para poder plantear mi plan de lucha, por luchar por trabajo genuino, antes que todo. Yo siempre trabajé, pero en la pandemia un día trabajé en la publicidad, un día llegué a la empresa, me citaron arriba, me dijeron, Alegre, no hay más trabajo para vos. Vos imaginate que yo vivo con mi familia. ¿Qué hacías en una empresa publicidad de carteles luminosos. ¿Qué ibas y colgabas los carteles? Trabajaba adentro en el área de masilla y preparado, pintura. De preparar los carteles que después se Sí, cuelgan de vía no sé, pública. en la vía pública, Sí, en sí, las sí. calles, por ahí en una ruta, así. Sí. Sí. Y vos imaginate con el bajón que salí de la empresa, firmando la liquidación en ese entonces. Y bueno, llegué a mi casa ese día, o sea, he hablado particularmente, me encontraba ahí. ¿Cuánto ganabas vos ahí en esa empresa? En ese tiempo estaba... En el 2020 estamos hablando, ¿no? Sí, antes de la pandemia. Sí. 35.000 pesos. Antes justo del principio de 2020, hasta enero de 2020. La empresa habitualmente tenía 65 trabajadores, en cual de la pandemia terminó con 15 trabajadores. Sí. Y todo más de 20 años de antigüedad, 35 años de antigüedad casi. La empresa tiene más de 80 años, se llama Acrílicos Atlas. Sí. Bueno, ese día llegué a mi casa y hablando así con amigos, me dijeron, mirá, yo estoy en el Polo Obrero, si te querés sumar. La gente sale a la calle a luchar por trabajo genuino, por los derechos de los trabajadores. Si querés sumar, y me fui interesando, fui participando. Y ahí te enganchaste vos con el Polo Obrero. Me fui enganchando con el Polo Obrero. O sea, aprovecho el espacio también para agradecer, ¿no? Que en el momento más duro, parte de mi vida, ellos me dieron una mano de ese lado, ya llevándome a acomodadores populares,
en ir, o sea, con 35.000 pesos en ese tiempo ya no se vivía bien. Ya pasaba a ser medio pesado, o pagaba los impuestos o comía. Y ahora, ¿y ahí pudiste conseguir a través del Polo Obrero un plan social? Una salida rápida de la emergencia que estaba viviendo actualmente. El plan social. Sí. Ahora, con 16.000 pesos, uno tiende a pensar que con eso no alimentás una familia. ¿Vos con quién vivís? Vivo con mis 2 hermanos y una hermana. Sí. ¿Ellos también cobran plan social? No. Vos solo. Y bueno, ¿y dónde viene el resto de los ingresos? Y ahora les voy a pedir ahí en la producción que me cuenten si efectivamente qué está pasando ahí con una marcha que estaba en la corriente clasista y combativa. Bueno, cuéntenme dónde estaba la marcha en este momento. Sí, te cuento, Maxi, es una marcha en la 9 de julio, en el Obelisco, Sí. que convocaron lo que son las organizaciones que se llaman los Cayetanos, digamos. Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, son organizaciones oficialistas que marchan contra Copal por el tema del aumento de los alimentos. Eso es lo que estamos viendo. Ya se están empezando a desconcentrar porque, bueno, se ahí no convocó a se las ve 10 de nada, la- ahí se ve totalmente libre la 9 de julio. Sí, pero ahí- bueno, estamos atentos ahí a Se ver cómo... acaba, hace un minuto se acaba de liberar porque Sí. la marcha fue convocada a las 10 de la mañana, Bien. duró, recién estaban terminando de desconcentrar, finalmente ahora liberaron los carriles. Bien. ¿Qué haces además de cobrar el plan de 16.500 pesos? Habitualmente en mis tiempos como libres, diciéndolo, porque siempre actividades hay muchas para hacer y proyectos demasiados también, personalmente hablo, hago carpintería en mi domicilio habitualmente y juntos pedidos a través de las redes sociales, Facebook, ya sea WhatsApp, Instagram, no manejo, y levanto pedidos y subo fotos. ¿Y con eso cuánto haces? Y depende del trabajo. Ponele un trabajo de 4 lucas, por ahí me puede llegar a durar casi una semana, casi completa, porque las Pero en total, herramientas... ¿cuánto reunís entonces en el mes, además del plan social de 16.000 pesos? Y no lleva 20.000 pesos. Casi 25.000 pesos ya he excedido de hora en mi casa trabajando laboral. ¿Y vos quisieras incorporarte al mercado laboral? ¿Estás buscando un empleo? Todos los días, sea vía email, sea dejándose en las agencias, tirando bajo las puertas de las empresas de publicidad, pero... Para nada. ver si podés volver Sí, al empleo siempre que convencido contabas de colgar carteles en vía pública o armar todo el tema de las marquesinas en vía pública. Siempre convencido de querer salir adelante, ¿no? No sé, Sandra, vos estás viendo que los planes, ¿cómo los interpretás en términos de el empleo formal? A ver, a mí me parece que tener un plan es digno y es para esto, para sacar de la emergencia a la gente en el momento que no necesita, que se quedaron sin trabajo y demás. Pero evidentemente ellos no están conformes y el resto del mercado tampoco. Entonces creo que el gobierno, si bien el año pasado con el ministro Arroyo había puesto un programa que está vigente, que los mismos programas sociales pueden trabajar en las empresas mientras los estás capacitando por 6 meses, 1 año, y vos lo podés dar otro tanto, porque es bajo el importe, y que esa gente se vaya capacitando e ingresando de a poco en el mercado laboral. Yo creo que todo tiene que tener plazos y una estrategia, en este caso del gobierno, que yo lo planteo desde el lado de los municipios, ¿no? Porque las bases de los municipios tenemos muy claro quiénes están desempleados, quiénes están con el programa social. Entonces creo que hay que agarrar a las empresas locales, comercios, chicos, grandes. Bueno, tenemos tanta gente y que aunque sea cada una, tome 1 o 2 personas, que se las está pagando el gobierno, en definitiva, por unos meses. Bueno, Después pero que esa acá gente hubo se vaya otros incorporando. empresarios, estuvo ayer un empresario del sector plástico diciendo que bueno, los planes atentaban contra que la gente se quisiera poner en blanco, digamos. Pues si vos lo tratabas de contratar en blanco y esa persona tenía en el universo entre la tarjeta alimentaria, la UH, el plan de 16.000 pesos, podía reunir alrededor de unos 40.000 pesos en el grupo familiar, por ahí quedarse con un empleo, con la inestabilidad que supone un empleo, digamos, ¿no? Porque das de baja todos los beneficios de los planes sociales y estás en un empleo en blanco, pero por ahí a los 2 meses te echaron, a los 3 meses o hay una crisis o lo que fuera,
y después dar de alta toda la asistencia social es muy complejo. Entonces él decía, acá hay un problema que, y sobre todo en el interior, había otro empresario también que había salido en el interior diciendo los planes hoy atentan contra la posibilidad de que la gente se ponga en blanco. Mirá, yo creo que tiene que haber desde el gobierno una bajada de línea y que en un año esto lo tenemos que solucionar, de un lado y del otro. Por eso te digo, es verdad lo que dice el empresario, pero es ahí, ¿viste? También le tenés que dar, yo creo que el gobierno les tendría que dejar todas esas posibilidades, los 16.000 pesos, los programas alimentarios y demás, por un año y irlos incorporando en las distintas empresas, ¿sí? Y que cada empresa o cada comercio tenga, aunque sea uno Es decir, o que dos, sea como un plus en algunos, o por bueno, 6 meses o lo que fuera, exacto. que sea un plus y después se retira el plan una vez que está incorporado en el sector esa del privado. persona. Me parece que sería una de las soluciones. Una solución hay que buscar, porque si no seguimos año tras año y cada vez hay más programas sociales. A ver, sumo a Hugo Quinteros, que es uno de los que envió un mensaje al programa, que es maestro mayor de obras, 47 años, 2 hijos. Hace 4 años busca un trabajo formal. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Maxi, ¿cómo te va? Bien, bueno, contanos tu experiencia. ¿Vos qué estás haciendo ahora? Ante todo, muchas gracias por brindarme el espacio y poder expresarme. Seguramente son muchas las personas que se encuentran en mi situación. Como vos bien decís, yo soy maestro mayor de obra recibido. Cuento con capacitación profesional de electricidad, reparación e instalación de aire acondicionado y herrería. Sin embargo, aún habiendo sumado todo esto a mi currículum, aún sigo sin conseguir trabajo en empresas, ¿no? En trabajo formal. A raíz de esto, lo que yo inicié es un microemprendimiento, el cual se llama Soluciones Prácticas. Nos encontramos en la ciudad de La Plata y lo que hacemos es mantenimiento y reparación de domicilios, obras particulares y obras en general. ¿Y vos cuánto sacás por mes en ese microemprendimiento que armaste ante la imposibilidad de conseguir un trabajo formal, una relación de dependencia en blanco? Claro. No estaría rondando un aproximado de 50.000 pesos, lo que tampoco, o sea, pasa mucho como lo que dice Pablo Alegre, a veces tenés que estar eligiendo, que en mi situación, por ejemplo, cuál es el gasto que voy a realizar, porque no puedo exponerme a hacer un gasto innecesario, o tal vez que no sea innecesario, pero quedo a la espera durante un periodo que a veces exceden los 10 días de un próximo trabajo. Claro, claro, vos con 50.000 pesos en una familia, matrimonio con 2 hijos a cargo, claro, hoy la línea de pobreza está en 90.000 pesos. Vamos al número de INDEC, pero para abril va a estar en 90.000 pesos o más, o sea, está bajo la línea de pobreza. ¿Vos recibís alguna ayuda social, algún plan? ¿Cobrás la UH para tus hijos? Solamente cobro la UH de mi hija, que es menor de edad y está a cargo mío, pero después no recibo ninguna ayuda del Estado. Siempre, ¿no es cierto?, lo que uno trata es de capacitarse profesionalmente. En mi caso, soy de la última generación, considero, de la cultura del trabajo, ¿no es cierto?, de siempre capacitarte y salir a ganar el mango a la calle. También desde mi posición, retomando lo que veía ayer con este muchacho que también tenía su microemprendimiento, veo que está destruida la parte ocupacional de la gente, ¿viste? Que no tienen herramientas y tampoco muchas veces le esquivan a la capacitación que vos le podés brindar a ellos. ¿Cómo es eso? ¿Vos lo notás en los trabajos que vos hacés por cuenta propia, en tu pequeño emprendimiento como maestro mayor de obra, digamos, para hacer pequeñas obras? Exacto. En la generalidad de los casos no se consigue gente idónea al trabajo a realizar. Y en caso de que consiguieras a alguien que
asistiera y tuviera la voluntad de asistir al trabajo, muchas veces se niega a la capacitación. ¿Y eso por qué pensás que es? Digamos, porque uno tiende a pensar que, bueno, que con un plan de 16.000 pesos no sobrevivís, digamos, pero ¿por qué crees que está ocurriendo eso? Que hay gente que tiene obviamente una necesidad y no conseguís que pueda capacitarse o que pueda, en tu caso, realizar un trabajo con vos en la construcción. Y esto es un problema de raíz. Como ya te digo, por ejemplo, en mi caso, que soy maestro mayor de obra, las escuelas técnicas, y le debe pasar a muchos profesionales, ya sea del rubro técnico, técnicos. Las escuelas técnicas están destruidas, hoy por hoy no tenés un convenio con una empresa que te tome a un muchacho o a un chico que salga desde la escuela técnica, porque sabemos que no es más una escuela de formación técnica, sino es un polimodal. Ahí está. A raíz de esto Sí. te genera esa complicación de que la gente quiera sentirse o recibir una capacitación, ¿no es cierto? Como vos bien decís, un plan de 16.000 pesos hoy no alcanza a cubrir ninguna necesidad. Sí, pero bueno, estamos en esa discusión. ¿Querías aportar algo? No, yo creo que coincido con la visión de él, también, por lo que veo, también son distintas generaciones donde la cultura del trabajo la da el señor cuando salías de un primario, porque muchos no tenían ni secundario, vos salías con la mentalidad de que tenías que ir a trabajar. Yo a los 17 años vivía en Ramos Mejía, yo siempre cuento, me agarré el tren, vine a la Plaza 11, abrí el diario, fui ese mismo día a 5 lugares y la verdad que de los 5 lugares me tomaron. Año 80 te estoy diciendo. Entonces... Sí, te pido, Hugo, bajame ahí el volumen porque si no entra el retorno ahí en el Zoom, entra el retorno de lo que está hablando Sandra. Sí. Entonces creo que también la parte cultural ha cambiado, la forma que ven los jóvenes la sociedad, que muchas veces creen que no tienen posibilidades y emigran a otros países. Creo que tenemos que cambiar esa visión de ver el trabajo, ¿no? Porque creo que es volver a los valores que nos hicieron y que hicieron grande este país. Entonces creo que eso está distorsionado totalmente. Es una pelea de pobres entre pobres, porque el que está empleado pelea por lo del plan social, porque le dan 16.000 pesos y se quedan, según ellos, en la casa, que no están así. Entonces, creo que hay que revertir esto y en lo inmediato, porque si no vamos a seguir trabajando año tras año con la misma problemática. Y cada vez son más los programas sociales que tiene que dar el gobierno. Ahora, en el caso de Hugo, ¿no? Bueno, en el caso tuyo, Hugo, ¿vos cuántas horas trabajás por día con este emprendimiento que tenés? Bueno, chequenme, por favor. Me dicen que se le cortó ahí en la producción, pero chequénmelo y una vez que lo chequean lo continuamos. ¿Querías decir algo, Pablo? No, que sigo ratificando eso, que, o sea, los empresarios mayormente siguen creyendo, también la misma sociedad, creen que los piqueteros son vagos. No, o sea, al piquetero, ¿qué le conviene hoy en día? O sea, o cortás. Yo habitualmente vengo de San Justo, mi domicilio figura en San Justo. Yo voy, corto, un suponer, Arieta y Irigoyen. No me va a pasar cabida a nadie, o sea, no hay respuestas de nadie, ni el intendente, ni el municipio, ni de la gobernación, ni mucho menos presidencial. Entonces, ¿qué hacemos? Los movilizamos, los organizamos, marchamos a Capital, en la cual queda vigente hablando de testimonios de los compañeros y recaudando palabras que con 16.500 no se vive, no se puede estar. O sea, trabajamos Sí, en los comedores populares. ¿Qué es lo que reclama? Porque si se está reclamando más planes, está claro que es un círculo vicioso del cual no se sale más, digamos. Había 400.000 planes cuando se fue Cristina, 800.000 cuando se fue Macri, hoy hay 1.200.000 planes. No sé si me entendés. Y por otro lado hay un tema de que es muy difícil la reinserción laboral, la capacitación, por lo que están costando los distintos testimonios,
si la aspiración es permanentemente el plan social, que no es solamente, porque hay muchos que envían mensaje y tienen razón en ese aspecto, que no es solamente los 16.000 pesos, sino que es la UH, que hoy son 6.000 pesos por persona, digamos, más la tarjeta alimentaria. Que ahora se duplicó. Que ahora se dio un hoy, 50%. ¿Cuánto? 12.000. 12.000 pesos. Después depende de si la familia, si la madre tiene un hijo, dos o más de 2 hijos. Pero Claro, estamos hablando de que pueden ser 40.000 pesos de asistencia, que es un poco lo que con salarios muy deprimidos e ingresos muy deprimidos, por eso le preguntaba recién a Hugo, están compitiendo con los salarios que hay, con el mercado laboral que hay. No sé si está Hugo, ¿lo tenemos o no? ¿Se cortó? Díganme. Maxi, yo quería preguntarle a Sandra puntualmente, sí, porque es una decisión importante cuando uno como empresario pyme decide tomar más empleados. Si ustedes trabajan combinadamente con el Ministerio de Trabajo, con algunos de los programas estos de que permiten que en el periodo de prueba se capacite a la gente, ¿se han tomado contacto o lo están haciendo de manera independiente y cada empleado nuevo que toman es sin ninguna colaboración del Estado, sin ningún subsidio ni con ninguno de los programas que hay sociales y directamente están ampliando la planta de personal ustedes solos? En mi caso particular, Sí. lo hago en forma independiente, pero sí están todos los otros programas que estaría muy bueno que se sociabilicen, que lo tenga presente la empresa, el empresario común, para poderlos usar. Pero con esta idea de ir sacando planes sociales y convertirlos en trabajo genuino. En definitiva, lo que queremos es lo mismo. Yo creo que uno tiene que ver a la Argentina toda y lo que queremos para adelante para nuestro país, más allá de las situaciones individuales. Por eso me parece muy importante esa política que tomó el gobierno, que la profundice y la logre en un determinado plazo. Ahora la seguimos, un segundito. ¿Cómo no? Claudio, contá un poquito lo que se viene con el tema de aumento de tarifas. Bueno, lo que empieza a definirse es que además del incremento a partir de junio de arriba del 40% para la mayoría de los usuarios, empieza a definirse quiénes van a perder el subsidio, que digamos, además del aumento generalizado del 20% en luz y gas en el mes de marzo, a partir del 1 de junio, incrementos entonces y pérdida de subsidio para quienes. Número 1, acá en la ciudad de Buenos Aires prácticamente 500.000 de hogares, 487.000 hogares que están en la ciudad, que son de los barrios Puerto Madero, todo el barrio, y después algunas manzanas de Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez, Villa Urquiza, Retiro y Villa Devoto. Ahí el gobierno va a establecer justamente cuáles son las cuadras que ya tienen definidas que van a perder el subsidio. Tiene que ver con el valor de cada inmueble. Esa es la primera definición que se toma para ver dentro de esos barrios cuáles son los hogares que pierden el subsidio. Ya están determinados en total 487.000 hogares acá en la ciudad de Buenos Aires. Hay otros, cuando ya uno habla de la provincia de Buenos Aires, el conurbano, próxima placa, 667.800 usuarios de Vicente López y San Isidro pierden los subsidios, otros 48.000 usuarios de barrios cerrados, ahí en el Gran Buenos Aires, Country, por ejemplo, y barrios cerrados, pierden todo el subsidio. No está establecido todavía de cuánto será el aumento de estos clientes, tanto de energía eléctrica como de gas. La estimación, pero de parte de consultores privados, de consultores, es de aumentos de entre el doble al triple respecto de lo que se viene pagando tanto en energía eléctrica como en el gas. Y hay una definición nueva respecto de quiénes van a perder el subsidio. La próxima placa tiene que ver aquellos usuarios que tengan ingresos por arriba de los 300.000 pesos mensuales van a perder el subsidio. O sea, no solamente aquellos que estén viviendo en las manzanas que van a estar delimitadas justamente y que ya están identificadas acá en la ciudad de Buenos Aires, sino aquellos clientes que ganen por mes más de 300.000 pesos, sean propietarios de embarcaciones o aeronaves, y aquellos que sean propietarios de 3 o más vehículos que tengan menos de 5 años de antigüedad. Bueno, estos son nuevos parámetros, estos últimos que estoy diciendo, respecto de quiénes van a perder el subsidio, y a partir de junio pagarán por lo menos el doble
respecto de lo que vienen abonando, pero insisto, todavía el gobierno no dijo, y se va a conocer en las audiencias de principio de mayo, bueno, aquellos que pierden el subsidio, ¿cuánto van a terminar pagando? Bueno, el número se está definiendo en una de las oficinas, digamos, de la Secretaría de Energía, pero también de Guzmán, que está en Washington, nos va negociando a ver si se flexibiliza o cuánto se va a flexibilizar. Es el tema de la discusión en este momento con el FMI. El FMI da el visto bueno al bono de emergencia, pero quiere sí o sí el aumento de tarifas. Miren lo que ha pasado con los subsidios energéticos en los 3 primeros meses del año, y en particular en marzo. En los 3 primeros meses del año se duplicaron en términos reales respecto a el año pasado. Y en marzo se triplicaron en términos reales, descontada la inflación. Es decir, están totalmente desbocados los subsidios, entre otras cosas porque obviamente también se ha encarecido el costo de generar energía, y eso lo subsidia el Estado. Frente a esta situación, decíamos, Guzmán está negociando, y es la interna que tiene, de cómo va a aplicar los aumentos tarifarios para tratar de ponerle un tope a los subsidios. Contá qué pasa con el bono de emergencia, y ahora vuelvo un poco a los niveles de salario y lo que está pasando con los ingresos y cómo la licuadora inflacionaria licúa eso permanentemente. Mira, ¿hay alguna definición del ANSES? Recordemos cómo es el bono de emergencia que se anunció esta semana y la importancia, no para los jubilados, que son 5.600.000 jubilados que van a cobrar automáticamente los 12.000 pesos en mayo, porque obviamente están ya en el registro del ANSES, jubilados y pensionados van a cobrar eso, no tienen que registrarse en ningún lado, pero en el caso de los trabajadores informales, que se calcula que puede haber más de 5 millones de personas que se registren, tienen que registrarse en la página de ANSES para cobrar 2 cuotas de 9.000 pesos, en total 18.000 pesos, que es el bono que anunció el gobierno. Y lo mismo, el tema de la registración, pasa para los monotributistas, categorías A y B, que obviamente aquellos que se registren pueden cobrar el bono de 18.000 pesos en 2 cuotas en mayo y junio. Unos 680.000 monotributistas se calcula, esto no es automático, hay que registrarse. Si no te registrás en la página del ANSES no cobras. Y lo mismo el personal doméstico, que calculamos que pueden ser 500.000 de personas, en base a los que cobraron el IFE en su momento en la pandemia en 2020. Pero de nuevo, también personal doméstico o en trabajo en casas de familia tiene que registrarse en ANSES para... Ahora, se hizo el anuncio y todavía la página de ANSES no está habilitada para esa registración. Mira, me acaban de decir desde ANSES que a partir de esta tarde va a comenzar la inscripción justamente para tener este refuerzo de 18.000 pesos. A partir de esta tarde. No tienen que anotarse. Atención, este es un anticipo lo que estamos diciendo. Porque hasta ahora, claro, todo el mundo decía, bueno, muy bien, el anuncio de Alberto Fernández con Guzmán en Casa de Gobierno, pero ¿cómo se instrumenta? Bueno, hay que registrarse en ANSES. Y recuerden que en su momento el gobierno, en octubre del 2020, la hizo a la gente registrarse para el 4º IFE. El dólar se disparó, ¿se acuerdan? A casi 200 pesos en ese momento, el dólar blue, que a valores de hoy, ajustados por inflación, sería un dólar de 360 pesos. El gobierno tembló en octubre del 2020, dio el volantazo, empezó la línea del ajuste fiscal acordado con el FMI por parte de Martín Guzmán, y dieron de baja, es decir, un montón de gente se había registrado en ANSES para recibir el 4º IFE y nunca más se cobró un IFE. Bueno, ahora lo que estamos anticipando en este momento es que esta tarde se abre la inscripción. Se supone que lo anunciaron. Se abre la inscripción, efectivamente lo van a pagar. Bueno, la inscripción va a estar abierta desde esta tarde hasta el 7 de mayo, hasta ese día. Lo primero que hay que hacer es meterse en la página de ANSES, en Mi ANSES, hay una pestaña ahí, actualizar todos los datos. Luego, una vez actualizados los datos, ahí va a haber una segunda instancia que dice directamente refuerzo de ingresos, no va a decir ni bono ni nada, sino refuerzo de ingresos. Ahí adentro va a haber una planilla y el que quiera ser beneficiario va a tener que completar justamente con los distintos, digamos, el nombre, el apellido, el número de quit o quit,
Y con esos datos, la ANSES se va a tomar desde el momento de la inscripción hasta el día 5 Sí. de mayo. Recordemos que 5 millones de personas no tienen ningún quit ni nada. Son trabajadores informales, Pero tienen quit, nada. pero gran parte ya se inscribieron cuando cobraron el IFE. Pero no tienen quit. Y sí, tienen, es más, tienen un número, una cuenta bancaria que ahí les van a depositar el... Está bien, pero el que es trabajador informal no tiene nada. No, Quill tiene, lo que pasa Sí. es que puede Sí. estar activo o inactivo. O sea, el Quill lo tiene hasta mi hijo que no trabaja, digamos, que es El menor Quill, de edad. Todos Claro, cuando todos, nacen. todos El tema tienen. es cuál es la actividad que tiene el Quill o no. En este No, caso... Quill no estamos hablando Quill, estamos hablando Quit. quit. Quill no tiene, seguro. Pero No, Quill Quill no. no tiene seguro. El Quill no número tiene es- seguro, porque Quill tenés que tener un trabajo formal y demás. Vos decís que tienen el quit. Tienen No un sé, quit, y es más, si no tiene Sí. cuenta bancaria, la gran parte de la gente que va a cobrar ahora el bono, cobraron el IFE en su momento. Entonces ya tienen la cuenta bancaria porque le transfirieron ahí. Si no, va a tener que sacar una cuenta bancaria que es gratuita y ahí la ANSES le va a depositar primero los 9.000 pesos en el mes de mayo y después, un mes después, los otros 9.000 pesos. Pero lo que hay que saber es, la inscripción arranca esta tarde, va a estar abierta hasta el 7 de mayo. A partir del 5 de mayo, la ANSES va a decir si esa persona que quiere recibir el bono califica o no. Se van a fijar, entre otras cosas, si esa persona tiene tarjeta de crédito, si la usa, si gasta, qué patrimonio tiene. Bueno, distinto, digamos, si tiene cuenta bancaria, el movimiento de esa cuenta bancaria se va a tomar hasta el 5 de mayo para decir si califica o no para recibir el bono. Y a partir del claro, ahí tiene que hacer 18, cruzamiento porque hay gente que está totalmente en negro y por ahí tiene Claro. un gran patrimonio. Es decir, hay el 40% de la economía argentina está en negro y ahí obviamente hay empresas, comercios, hay gente que tiene mucha plata y no tiene ni siquiera un monotributo. Y finalmente, a partir del 19 de mayo se empieza a cobrar el bono. Va a haber un cronograma, que en su bien. momento lo dirán, pero a partir del 19 de mayo entonces se cobra la primer cuota de este bono de 18.000. Gustavo, ahora me meto en el tema Consejo de la Magistratura y toda la pelea política, pero querías hacer un aporte con esto que estamos discutiendo acá. Bueno, me parece, digamos, que es el gran desafío que vienen planteando sucesivos gobiernos. ¿Cómo hacer para salir de una lógica que parece que te atrapa y cada vez te demanda más? Más subsidios, más programas, más planes, más aportes, más apoyo, ¿no? Yo escuchaba a Claudio, que explica muy bien y muy claro las cosas, pero aún así cuesta entender. Cuesta entender, por ejemplo, por qué tenés una estructura de subsidios a la electricidad donde primero le das a todos y después ves a quién le sacás. Y así con estas medidas adicionales. Es todo además de una complejidad de instrumentación que finalmente termina generando confusión y resistencia de una parte muy importante de la población, pero sobre todo también la idea de que seguís emparchando sobre el parche, sobre el parche, sobre el parche y sobre el parche. Está Alberto Fernández en Vaca Muerta en este momento. Sí, exactamente, Maxi, porque el presidente viajó hoy a Neuquén, está allí precisamente para inaugurar la construcción que va a empezar ahora del gasoducto. Está allí en este momento el secretario de Energía, Darío Martínez. Cristina Fernández de Kirchner, hoy nuestra vicepresidenta, donde tomó una decisión donde garantizaba soberanía, que no es solo la soberanía territorial, soberanía energética, que es la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones y en este caso con la energía, pero también nos ayudaba a creer. 10 años después de eso, estamos acá en Vaca Muerta, cuyo desarrollo no hubiese sido posible sin esa decisión de hace 10 años. Pero 10 años después, señor presidente, una gran decisión suya y un mandato en función de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que nos permite seguir en esa senda de soberanía energética. Sin lugar a duda, la obra más importante en materia de transporte de gas de los últimos 40 años. Hoy podemos estar acá en un hito importantísimo. No hubiese sido posible si antes el presidente y la vicepresidenta no hubiesen tomado la decisión y no hubiesen mandatado a lanzar el Plan Gasar, porque hace apenas 17 meses lo que teníamos era un problema de un fuerte declino en la producción de gas. Y esa decisión, en un mundo de incertidumbre, de pandemia, Alberto, fue clave para darle
credibilidad, previsibilidad y reglas claras. Y allí respondieron todo lo que tenían que responder. Un trabajo en conjunto con los gobiernos provinciales. De Energía, Darío Martínez. El secretario de Energía que está ahí haciendo equilibrio, ¿no?, entre Martín Guzmán y Alberto Fernández de un lado y la vicepresidenta del otro. Y la vicepresidenta que tiene del secretario para abajo todo el área de energía copada. Exactamente, viste que justo cuando inauguraba su discurso escuchábamos que estaba haciendo una especie de homenaje, un recordatorio de que ese gasoducto que está inaugurando en este momento el presidente fue una decisión de Cristina Fernández de Kirchner hace 10 años. Y Germán Martínez también, Darío Martínez, tener en cuenta también, la semana pasada firmó la convocatoria de audiencias públicas que él va a encabezar, lo que fue leído como un gesto hacia Alberto Fernández. Lo que dicen cerca de Martínez es, su objetivo es ser gobernador de Neuquén, no va a romper con ninguno de los dos y va a ser equilibrio, una para un lado, una para el otro. A ver, ya vuelvo al tema empleo, planes sociales, salarios, bueno, lo que está pasando con la economía real y cómo se sale de ese círculo vicioso permanente. Y la discusión que el otro día planteábamos, ¿no? Se sale primero ordenando la economía, o sea, ordenando la macro, digamos, ¿no? Es muy difícil crear empleo sostenible en el tiempo o que efectivamente, no sé, un comerciante, un empresario pyme pueda hacer inversiones si no sabe si dentro de 3 meses, 6 meses vuelve a volar el tipo de cambio, la inflación, si va a tener, poder comprar importaciones o no, qué es lo que va a suceder, ¿no? Y al mismo tiempo también del lado del empleo también, ¿no? Se aferran a los planes sociales, aquel que dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Doy un paso en un empleo que no sé si va a durar un mes porque vuela todo por los aires? Venimos diciendo, el empleo en el sector privado no es el empleo del sector público en la Argentina, donde vos tenés una estabilidad, sino que el empleo en el sector privado, bueno, lo contaba Pablo ahí, digamos, estaba en un empleo, apenas apareció la pandemia y demás, quedó 1/3 del personal. Ante cualquier contingencia, obviamente hay despidos, hay situaciones de recorte de planteles y mucho más en una economía como la que tenemos en la Argentina, que hay una estabilidad permanente. Hago un paréntesis con el tema de lo que está sucediendo con el Consejo de la Magistratura. Está el doctor Gil Domínguez en comunicación. A ver si lo puedo ver acá, perdón, pero quiero verle la cara al doctor Gil Domínguez. Gracias por atendernos, doctor, muy amable. Buenas tardes, ¿cómo está usted, Maxi? ¿Se puede explicar brevemente por qué se ha desatado esta guerra por el control del Consejo de la Magistratura, que es el organismo que en la nueva Constitución del 94, ¿cuál es el rol que cumple? Y fundamentalmente administrar al Poder Judicial, excepto a la Corte Suprema de Justicia, participa en el proceso de selección y designación de los jueces y también de destitución, tiene la facultad de aplicar sanciones disciplinarias que pueden ir hasta la suspensión sin goce de haberes por 3 meses, tiene la facultad de dictar reglamentos generales a los efectos de hacer funcionar a la justicia y tiene la facultad de proyectar el presupuesto que necesita la justicia para funcionar eficazmente a lo largo de un año. Un órgano realmente muy importante que se incorporó en 1994 con la idea de despolitizar gran parte del funcionamiento de la justicia, pero como estamos viendo últimamente, este objetivo fracasó porque a pesar de que tiene un estamento político, que está dado por los representantes de los órganos elegidos por elección popular y estamentos no políticos como abogados, como jueces y académicos, los estamentos no políticos hoy están totalmente politizados, con lo cual, al día de la fecha, hoy tenemos un Consejo de la Magistratura que lejos está de haberse despolitizado, sino que está politizado, pero a su vez sumándole un montón de atribuciones y funciones que fueron pensadas dentro de una lógica distinta y que hoy hacen que los objetivos que llevaron a los convencionales constituyentes de 1994 a incorporar este órgano hayan quedado bastante alejados. A ver, doctor Gil Domínguez, quiero tratar de entender cómo hemos pasado en el transcurso de una semana Cristina Kirchner, el kirchnerismo, denunciando que había un golpe institucional de la Corte Suprema de Justicia, como una especie de golpe. Entonces ya nos parecíamos a los países
en la lectura de un sector del kirchnerismo y de la expresidenta que lo transmitía a través de sus voceros, de periodistas que están alineados con la vicepresidenta de la Argentina, estaba en un golpe blando, en un golpe institucional. La Corte Suprema le hacía un golpe institucional al Congreso de la Nación y al gobierno, una situación terrible, digamos, que marcaría una conmoción en la Argentina. Una semana después, una jugarreta en el Senado, en diputados y demás, y se solucionó todo. Ya no hay golpe institucional porque la vicepresidenta logró nombrar un consejero más que es de la Cámpora y lo metió ahí, entonces ya no hay golpe institucional, se olvidó del golpe institucional. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con el Consejo de la Magistratura? Pablo, tenés una placa para narrar brevemente lo que sucedió. Y después quiero la opinión de Gil Domínguez. A ver, ¿cómo se destrabó el conflicto? Porque había dos conflictos. Uno tiene que ver con lo que vos decís, esto del golpe blando, todas las acusaciones que se hacían contra la Corte, y la otra tenía que ver con cómo se iban a asignar los consejeros que venían de diputados y de senadores, los nuevos a partir del fallo de la Corte, que eran por la segunda minoría. ¿Cómo se destrabó? Bueno, en el Senado, diametralmente opuesto en Senado y en diputados. En el Senado, Cristina fracturó su bloque y lo que hizo fue quedarse con los dos de la mayoría y con uno de la segunda minoría. En diputados, Massa hizo lo contrario. Directamente designó a una radical en el puesto que le ocupaba para la segunda minoría. Esto generó ciertos chispazos en el Frente de Todos porque, claro, desde el kirchnerismo decían cómo puede ser que Massa se desmarque y hace esto. Bueno, ¿cómo queda? Espera un segundito. Acá lo que estás mostrando en esta placa... Acá estamos mostrando cómo queda integrado. Claro, son 20 miembros. Eran 13, pasan a ser 20 ahora. 20 porque vuelve a regir la ley anterior. La ley anterior fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la ley vigente de 13 miembros del Consejo de la Magistratura. Exactamente, esa era la ley de 2006 que había propuesto Cristina Fernández de Kirchner cuando era senadora y volvió a los 20 miembros que regían de la ley de 1997. ¿Qué significa en la práctica? ¿Qué es lo que se incorpora? Se incorporan algunos consejeros, como por ejemplo el presidente de la Corte Suprema, que a su vez va a ser presidente de ese Consejo de la Magistratura, un diputado, un senador, en este caso va a ser Martín Doñate por el Senado, por el lado del kirchnerismo, y Roxana Reyes por la UCR, por el lado de diputados. Y se incorporan también jueces y un académico y también miembros del Colegio de Abogados. Acá vemos el repaso: Horacio Rosati, Alberto Lugones, Agustina Díaz Cordero, Ricardo Recondo, Juan Manuel Culota. Digo, para no ir en el Consejo de la Magistratura y no hay ningún problema. El problema era cómo designaban en la Cámara de Diputados el representante adicional que tenía que enviar la Cámara de Diputados y cómo incorporaban en la Cámara de Senadores el representante adicional que tenía que incorporar la Cámara de Senadores. Y lo más importante de todo esto, Maxi, para cerrar, mientras vemos los nombres de las personas que van a integrar el Consejo, es a partir de cómo se vayan constituyendo las mayorías en el Consejo de la Magistratura, el oficialismo va a tener mayor capacidad de nombrar jueces o de remover jueces. Por lo tanto, un órgano que tiene esa potestad de remover jueces o nombrarlos, bueno, adquiere una fundamentación muy importante para cualquier gobierno. En este caso, para Cristina Kirchner, pero también lo tuvo para Macri. Esperemos un segundito. Quiero tratar de explicar este tema con Gil Domínguez, doctor. A ver, este representante adicional que tenía que nombrar la Cámara de Diputados, había uno que correspondía a la segunda mayoría. A la segunda minoría. A la segunda minoría, perdón, a la segunda minoría de la Cámara de Diputados. Sí. Esa era la diputada por Santa Cruz de Juntos por el Cambio o de la UCR. O del radicalismo, Roxana Reyes. Claro, sí. Y a esa diputada la nombra, firmando el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, como correspondía. Así es. A ver, hay una cuestión que es la siguiente. ¿Cómo uno fija qué es primera mayoría, primera minoría y segunda minoría? Lo fija por la cantidad de integrantes que tienen los bloques o los grupos parlamentarios en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. La cuestión que se discute es cuál es el momento que hay que tomar de la configuración de esos bloques para determinar cuál es primera mayoría, primera minoría y segunda minoría. Esa es la discusión, cuál es el momento.
los antecedentes parlamentarios, 2015, que favorecieron al PRO, 2018, que favorecieron al Frente para la Victoria y el Frente Renovador, fue que se toman al momento que se realiza la designación. Entonces esto permite, o ha permitido en la práctica, no quiere decir que esto esté bien, y tendría que ser resuelto por una nueva ley de forma precisa, pero permite que hasta el momento de la designación o al momento de la designación o se junten o se separen. Y eso en su momento lo benefició a Tonelli, a Pablo Tonelli, y en otro momento lo benefició a Hugo de Pedro y a Graciela Camaño. Y lo que ha hecho en este momento es la Cámara de Diputados respetar la conformación como estaba, y lo que ha hecho la Cámara de Senadores es, al momento de la designación, rearmar los bloques para definir quién es primera mayoría, primera minoría y segunda minoría. La maniobra que acontece... Pero perdón, en la Cámara de Diputados se respetó más o menos la lógica, quién era primera minoría, quién era segunda minoría y quién era tercera minoría. Claro, se respetó la formación de mayorías y minorías que estaba a ese momento. En la Cámara de Diputados. Bueno. En cambio, en el Senado... ¿En el Senado qué pasó? Se modificó, pero ¿hay algún impedimento para modificar? ¿Hay alguna prohibición en el reglamento? No hay ninguna prohibición. Y esta ha sido la práctica hasta acá. A último momento Andrés, veo cómo armo, o sumo, o divido para establecer... Está bien, está bien, pero está bien. Usted dice no hay un impedimento legal para esto, pero bueno, esto es lo que estamos hablando de la maniobra que hizo el oficialismo dividiendo su bloque para efectivamente poder quedarse con un consejero adicional. Maxi. Está claro que desde un punto de vista de un funcionamiento institucional de alta intensidad, la maniobra de la Cámara de Senadores, la de ahora y la de antes, y deja mucho que desear de ese punto de vista. No, a mí, doctor... Deja mucho que desear desde el punto de vista de la transparencia y la ética institucional en el funcionamiento de las cámaras. A mí, doctor, por eso nos conocemos hace tiempo. El doctor Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. El doctor Parrilli dice que es el abogado de Clarín. Otros sectores del mundo mediático y demás dicen que es el abogado de Alberto Fernández o de alguno del oficialismo. A mí eso me gusta, digamos. Que el doctor Parrilli diga que es el abogado de Clarín, significa que en algún lugar, digamos, debe estar, o que otros digan que es el abogado del oficialismo, debe estar en algún lugar que desorienta a los que ponen etiqueta inmediata según lo que diga le convenga o no le convenga. Si dicen que le conviene al oficialismo, es del oficialismo, y si dicen que le conviene a la oposición, es de Clarín o de los grupos mediáticos. Esa es la lógica que hay en la Argentina con todos los temas. A ver si podemos entender una cosa. A mí lo que me parece un papelón, doctor, y ahora el doctor Parrilli va a decir que hago un comentario de Clarín. A mí lo que me parece un papelón, doctor, es que la vicepresidenta primero denuncia un golpe institucional contra la Corte Suprema de Justicia, que es algo gravísimo, diciendo que la Corte Suprema estaba perpetrando, al declarar la inconstitucionalidad de una ley y reconfigurando el Consejo de la Magistratura, estaba perpetrando un golpe institucional en la Argentina, un golpe blando contra el Congreso en la Argentina, como si fuéramos, no sé, como si fuéramos Perú en el momento en que Fujimori cierra el Congreso. No existen los golpes institucionales. O hay golpe o hay institucionalidad. Eso es un oxímoron, es un concepto contradictorio. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia se cumplen. Uno puede discutir si le gusta, si no le gusta, puede ver cómo se debe ejecutar un fallo, pero la autoridad de la Corte Suprema de Justicia, la autoridad moral de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, la fuerza normativa de los fallos de la Corte Suprema, no se discute, se cumple. Después uno puede decir me gustó, no me gustó. ¿Y por qué salió el ministro de Justicia? ¿Por qué salió el ministro de Justicia de la Nación, que responde a Cristina Fernández de Kirchner, a decir que la Corte y el presidente de la Corte, Horacio Rosati, estaba produciendo un golpe blando en la Argentina? Porque realmente es increíble que Soria siga siendo el ministro de Justicia de este gobierno. Realmente es increíble. Si pierde todos los partidos 6-0 y no ha llegado absolutamente a nada con esta política de agresión, con esta política de descalificación institucional, con esta política de no diálogo razonable, adulto, entre poderes.
No ha llegado absolutamente a nada. Y realmente no sé cómo sigue siendo ministro, porque no solamente no ha obtenido resultados, sino que le hace muy mal a un funcionamiento institucional maduro de un diálogo entre poderes. Entonces, poner en duda que la Corte Suprema de Justicia dicte un fallo y hay que cumplirlo, es ponerse ya por fuera de los márgenes de un Estado constitucional y convencional de derecho. Después uno puede discutir si le gusta, si no me gusta. Hay cosas de este fallo que yo estoy de acuerdo, como la declaración de inconstitucionalidad. Hay cosas de este fallo que me parece que la Corte se ha equivocado, como establecer un plazo tan exiguo en el marco de este tipo de sentencias. Pero me parece que lo positivo de toda esta semana es que se arribó a una solución que evitó un conflicto de poderes de suma intensidad, sin vuelta atrás, entre la Corte Suprema de Justicia, el Congreso y eventualmente el Poder Ejecutivo. Es decir, lo que usted plantea que es positivo es que haya aceptado finalmente el Congreso, o por lo menos el oficialismo en el Congreso, haya aceptado el fallo de la Corte Suprema de Justicia para conformar el Consejo de la Magistratura con 20 miembros. Usted dice eso es positivo. Esto me parece que tenemos que tener una lectura positiva porque se cumple el fallo de la Corte Suprema de Justicia, se respeta que el presidente de la Corte sea el presidente del Consejo. Este es un Consejo de la Magistratura que creo que tiene que ser de transición, hasta tanto el Congreso de la Nación sancione la ley que tuvo media sanción en senadores, que es una ley que responde a los requerimientos constitucionales de la Corte, que es una ley que es casi similar a la que presentó oportunamente Juntos por el Cambio en 2018. Entonces, me parece que es positivo que el fallo de la Corte se ejecute, es positivo que se reconozca el imperio de que tiene la Corte Suprema de Justicia a través de sus sentencias y que se haya evitado un conflicto, no de poderes, sino un conflicto político que hubiese degradado muchísimo a las instituciones. Ahora, es llamativa la preocupación, hablando de esta maniobra política de dividir el bloque del oficialismo y todo para quedarse con un representante más en el Consejo de la Magistratura, que además el otro representante es Mariano Recalde y el otro es... El otro es Pilati de Vergara, senadora por Chaco. Sí, son los tres, por supuesto, del Frente de Todos. Lo que hicieron fue dividir nominalmente al bloque, ¿no? No, muestra que para la vicepresidenta es una prioridad absoluta el tema del Consejo de la Magistratura y quiere tener voz y quiere tener también ahí gente no solamente para la designación de los jueces, sino para la remoción de los jueces. Es decir, la vicepresidenta tiene una agenda muy marcada con el tema de la justicia. Sí, igual, Maxi, hay que aclarar que el Consejo de la Magistratura participa en una parte del proceso de selección y designación y participa en el proceso de destitución, pero no es que es el órgano que de forma exclusiva se encarga de designar y destituir a los jueces y juezas, porque le estamos dando una entidad que no tiene constitucionalmente hablando. Me parece que el desafío ahora lo tiene Horacio Rosati, porque tiene un quórum de ley de 12 y tiene muchos temas para tratar de forma urgente. Por ejemplo, las ternas para cubrir los cargos en Comodoro Pi, de Bruglia y Bertuzzi. Por ejemplo, qué va a hacer con la escuela judicial, qué va a hacer con aquellos concursos de los cargos vacantes, es decir, qué va a hacer con una administración eficiente del Poder Judicial, va a incorporar de forma urgente o no va a incorporar tecnología, cómo va a dar respuestas a la etapa pospandémica del funcionamiento del Servicio de Justicia, y que necesariamente para que funcione el Consejo de la Magistratura va a tener que llegar a consensos, porque ninguno tiene la capacidad de tener mayoría propia, ni siquiera de tener quórum propio. Está claro. Andrés, ese es el próximo desafío. te hago una última pregunta. Ayer Sergio Massa sorprendió al designar, y en algún punto quebró el conflicto, al designar a una radical en el Consejo de la Magistratura. Tengo entendido que Massa te consulta a vos y que incluso esta semana estuvieron reunidos. ¿Qué le recomendaste a Massa hacer con respecto a este conflicto que se estaba sucediendo con el kirchnerismo denunciando este golpe institucional o golpe blando? Bueno, a mí me convocó para esta oportunidad Sergio Massa, porque yo había publicado un artículo en un medio digital tratando de dar algún tipo de soluciones la semana pasada. Y mi consejo, si puede ser consejo, recomendación, fue que se utilizaran aquellos canales de cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de regreso a un diálogo razonable entre poderes,
y de puesta en funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Para mí óptimo hubiera sido que la semana pasada se hubiese pedido un plazo de ampliación a la Corte para darle una nueva oportunidad a la Cámara. No, a ver, perdón, doctor Gil Domínguez, porque hacemos una disprolijidad, digamos. Me ponen desde el control directamente al presidente Alberto Fernández. Vení un poquito al piso y ahora voy con Alberto Fernández. Voy a cerrar la nota. ¿Puedo cerrar la nota? Bueno, doctor Gil Domínguez, le agradezco, pero, muchísimas gracias, que tenga muy buenas tardes. Gracias, muy amable, doctor Gil Domínguez. Bueno, a ver qué está diciendo en Vaca Muerta el presidente Alberto Fernández. A ver. En un tiempo donde la energía es un tema de debate en todo el mundo, donde todo el mundo se está debatiendo la crisis energética por la falta de energía y también los cambios que la cuestión climática demandan en el tema energético, yo celebro muchísimo que la Argentina pueda tener una empresa de bandera que sirva como empresa testigo para ver hacia dónde va el desarrollo energético del país y cómo también lleva adelante el proceso de transición de los combustibles fósiles a la energía renovable. Porque aquí en Vaca Muerta, lo acabo de escuchar decir a Axel con razón, tenemos gas para 200 años y el gas es la energía de transición que el mundo ha resuelto tener para ir camino a las energías renovables. Que la Argentina haya recuperado la posibilidad, la Argentina en su sentido más federal, como bien marcó Omar, no el Estado Nacional solo, el Estado Nacional asociado a las provincias que producen gas y petróleo, que haya podido llegar a este tiempo y darnos tranquilidad energética es muy importante. Estamos parados sobre una enorme reserva de gas, que sin embargo no tiene mucho sentido tenerla si no tenemos manera de transportarla. Y hoy estamos anunciando el inicio de los trabajos tendientes a crear ese gasoducto que con toda justicia se va a llamar Néstor Kirchner. Tiene mucha justicia porque cruza el norte de la Patagonia hasta entrar a Buenos Aires. De allí esperamos que llegue hasta Santa Fe y de allí pueda seguir también ayudando y distribuyéndose hacia el norte del país. Pero tiene todo eso que fue Néstor. Hacer frente a las necesidades, ponerle el pecho, construir donde hacía falta construir, ponerse de pie donde hacía falta levantarse. Con lo cual, la verdad es que este gasoducto lleva el nombre muy merecido de quien fue el mejor presidente que la democracia ha conocido en mi juicio, que fue Néstor Kirchner. Y además también algunas reflexiones para que pensemos. Axel contaba cómo fue la evolución en los tiempos en que la YPF se privatizó y en los tiempos en que la YPF volvió a ser recuperada por el Estado argentino. Pero muchos que uno escucha por ahí decir siempre que, bueno, que finalmente la política es todo lo mismo. Vale la pena también reflexionar cómo fueron las políticas en tiempos en que YPF volvió a estar en manos del Estado. Porque hubo un momento, en los años de Cristina, donde YPF fue tomada por el Estado y por la gestión del Estado. Y empezó este proceso en Vaca Muerta, donde pocos confiaban. Los años donde dijo aquella famosa frase de Omar, esta vaca muerta está más viva que nunca. Y pocos creían. Y fue todo un problema de a ver cómo ha sido aquel acuerdo entre Chevron y YPF. Bueno, miren lo que fue ese acuerdo y lo que dio lugar. Ahora, se podía pensar en una YPF pujante, creciente, que también sirviera como empresa testigo para los precios de la energía, o podía pensarse en una empresa declinante que se diera espacio a otros intereses, como fueron los 4 años que precedieron nuestra llegada al gobierno. En los dos casos estuvo en manos del Estado.
Pero en un caso hubo una política y en otro caso hubo otra. ¿Y qué es lo que estamos nosotros haciendo hoy? Poniendo en valor algo muy importante para el desarrollo de la Argentina. No hay posibilidad de que la Argentina se desarrolle sin industria, no hay posibilidad de que la industria crezca sin energía y no hay posibilidad de que esa energía salga de otro lugar que no sea del suelo argentino. Y entonces, eso que fue durante tantos años un problema para todos los argentinos, que fue la necesidad de importar energía porque no contábamos con la energía propia, y que después se profundizó en esos 4 años donde declinó la producción de gas y declinó la producción de petróleo acá en YPF, eso lo estamos revirtiendo. Y la gestión de Pablo, de Sergio Affronti, dan cuenta de cómo se puede dar vuelta y poner en marcha una empresa que tiene mucho sentido que exista, que debe ser orgullo de todos los argentinos y de todas las argentinas, y que es esencial que siga creciendo, que siga investigando, que siga produciendo, que siga buscando petróleo y buscando gas y extrayéndolo, y que pueda distribuirlo a lo largo de toda la Argentina para que la Argentina crezca federalmente. Porque ya no nos alcanza con que el gas llegue al centro del país. Necesitamos llevarlo a cada rincón de la Argentina para que allí puedan establecerse industrias que puedan producir y darle oportunidades a quienes viven, como yo digo, en esta Argentina del centro y de las periferias al norte y al sur. Así que yo celebro enormemente estar hoy anunciando que estamos poniendo en marcha ese gasoducto. Le pido a los que finalmente tengan la responsabilidad de hacerlo, que lo hagan cuanto antes, que pongan todo su empeño, porque la Argentina lo necesita. Porque cada caño que transporte ese gas, cuanto antes llegue al centro de Buenos Aires, cuanto antes llegue, más oportunidades le va a dar a la Argentina de crecer. No solamente para que los argentinos se puedan calefaccionar en invierno y puedan contar con el gas que hace falta, sino para que la industria pueda seguir creciendo. Como nosotros estamos convencidos que la Argentina crece si se industrializa, que si la industria crece, aumenta el trabajo, que si el trabajo aumenta, se mejora la distribución. Nosotros apostamos por eso y por eso hoy estamos acá celebrando los 100 años del nacimiento de YPF, los 10 años que la Argentina volvió a recuperar la soberanía en el control energético, y estamos celebrando que esta vaca muerta está más viva que nunca. Gracias a todos y todas. Palabras del presidente de la República Argentina. Ahí está Alberto Fernández. Este era el gasoducto que se había llamado a licitación en su momento en el gobierno de Macri, después se detuvo con la crisis del 2018. Así es. Que el gobierno lo retomó a principio de la su gestión, después vino la pandemia, distintas interrupciones. Acordate que quedó había paralizado 2 años. distintas empresas que iban a participar, finalmente se termina concediendo a una nacional y ahora eventualmente arranca con la idea de finalizarlo en agosto del año que viene, si las cosas van más o menos bien. Las proyecciones súper optimistas. El tramo a Saliqueló, porque después tiene que continuar hasta Reconquista Santa Fe y eso va a demorar un poco más. 500 kilómetros el primer tramo, unos 500 kilómetros. Y el pase de factura interno es que el gobierno llega tarde con el tema de la disponibilidad del gas. Y porque este invierno obviamente no, y el invierno que viene tampoco. Es decir, que claro, y después no le queda más tramo de gestión. Había quedado pendiente lo que decíamos, ¿no? De la discusión esta de el tema planes sociales, empleo. Voy a cerrar con ellos y después vuelvo a vos, Gustavo. Sandra, no sé con qué querés cerrarte un poquito. Mira, yo creo que, y escuchándolo al presidente también, ¿no? Tenemos que tratar de generar trabajo. El trabajo es el gran ordenador social. Y creo que tenemos que apuntar todas las baterías para ahí, tanto apuntarlo desde el Estado, desde lo privado, desde lo público. Y también hacer esto que un poco lo que tiré en la mesa, de que
todos los planes sociales de a poco se vayan reconvirtiendo en trabajo genuino, que es en definitiva lo que están pidiendo ellos también. Pero bueno, tiene que estar encaminado desde lo estatal a ver cómo unen las patas unos con el otro. Yo creo que todos estamos predispuestos a que esto suceda y cambiar realmente la matriz de la Argentina, que realmente sea un país productivo, exportador y que volvamos al pleno empleo. Contame, Pablo. No, veo que mayormente todos los medios y todas las cámaras inclinan a lo que está pasando actualmente con la magistratura, a ver quién puede meter un timonazo, a ver quién mete. Ahora, eso no le importa. Hoy no es la agenda de la gente. Y al trabajador no le interesa. Sinceramente, en La Matanza, el que conoce el conurbano profundo, sabe cómo se vive, sabe que no se llega, sabe la falta de recursos que tiene cada trabajador o cada trabajadora a la hora que se levanta para llegar a su punto de trabajo. Se pone en balanza muchas cosas. Yo vengo de la marginalidad, que mi pasado fue pobreza, mi presente es pobreza, no quiero que el futuro sea pobreza, por eso vuelvo a remarcar de que voy a salir a luchar, principalmente por un trabajo genuino y por dejar un futuro a mis futuros hijos que vendrán, a mis futuros nietos. No quiero que... ¿Qué te gustaría hacer de acá a 10 años? ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 26 años, Víctor. Claro, de acá a 10 años o a 5 años, ¿qué te gustaría hacer? Y yo cuando ejercía mi labor en la fábrica, estudiaba periodismo deportivo en Ituzaingó, enfrente de la estación, justo. Y debido a la diferente economía que me tocó atravesar en este año y los años anteriores, tuve que abandonar la carrera, que bueno, en un futuro quisiera retomar eso, que lo tengo vigente y guardado en una cajuela que el día de mañana quiero llegar. ¿Te gustaría estudiar periodismo deportivo? Y hoy en el corto plazo, ¿cuál es tu aspiración, digamos? Más allá de tu militancia, del tema de lo que vos contás, del polo obrero y demás, ¿cuál es tu aspiración en términos de qué buscas? ¿Un trabajo en blanco? ¿Estás buscando poder hacer un emprendimiento propio? ¿Qué es lo que estás buscando hoy? Porque claramente me imagino no te conformás con el plan social. No sé si la palabra sería conformar, sino que no alcanza directamente. O sea, te vuelvo a remarcar. ¿Vos tenés una contraprestación del plan social? ¿Cómo viene a ser contraprestación? ¿Hacés algún trabajo como contraprestación del plan? Sí. Eso, y te iba a tocar ese punto. ¿Qué tarea haces vos? Yo ahora estoy como profesor de percusión de taller en La Matanza, los cuales los reunimos los martes y los jueves, de 11 a 15:30, más o menos, en la reserva de la Ferrari, sobre Ruta 3, al lado del hospital Néstor Kirchner, que bueno, también es un tema, tocar es a futuro. Nos juntamos con los chicos que vamos recolectando, vamos armando convencimiento, arrancando de las villas, ¿no? Trayéndolo a los talleres, sumándole, prestándole atención, escuchando las problemáticas, tratando de evaluarla, tratando de sacarlo adelante, ¿no? Arrancar un poco de la miseria, de la desazón que hay en La Matanza hoy habitual. Y buscan en esos contactos y en esos trabajos con la gente también algún tipo de capacitación para que la gente pueda tener después la posibilidad de emplearse, no sé, tenemos un comercio como el que plantea Sandra o no sé, o en una fábrica o trabajar en distintas tareas, yo con carpintería o en... Yo te hablo a nivel personal. Yo estoy dando clases de percusión. Después hay otros profesores también que están dando clases de viento, también hay otros profesores que están capacitando con guitarra, canto, que a futuro, por ahí 1, 2, no te digo que todos lleguen a poder llegar, a poder crecer en esas áreas, ¿no? De lo que es la música. Gracias, Pablo. Muy amable. Muy amable, gracias, Sandra. Gracias por el tiempo. Vamos a seguir con este tema. ¿Qué me querías contar? ¿Qué estaba pasando? No, en el mercado financiero hoy es noticia no solamente que el dólar paralelo, en este caso, sobrepasa los 200 pesos, 201, sino también que los dólares alternativos que estaban hace una semana 189, o cuando arrancó esta semana 189, en este momento superan los 200 pesos. Vos fíjate cómo en este caso la expectativa por el plan que lanzó el gobierno, por el tema... Sí, que se va a aflojar el programa económico con el FMI, que va a dar más pesitos en la calle,
que va a haber más inflación, eso también está generando... Y, digamos, sí. ese rulo que se venía viendo, que era inversores que apostaban a la suba de la tasa de interés y dejar el dólar de lado, bueno, ante la expectativa de que se podía aflojar el acuerdo con el fondo o no cumplir directamente, bueno, hace que los que se venían apostando al peso vuelven a dolarizar. Por eso contamos que acá la clave también es generar mínima credibilidad o confianza o certidumbre alrededor de la política económica. Cuando menos genere de eso, es decir, la idea de que aunque tenés un programa con el FMI, puede ocurrir cualquier cosa, puede ser que emitan mucho más, que esta medida que fueron puntuales del bono se multipliquen y demás, aquellos que tienen excedente de peso lo van a dolarizar. ¿Y qué va a hacer el gobierno para evitar eso? Va a subir todavía más la tasa de interés, ¿no? Que es el mecanismo que tiene para anclar la demanda de dinero y evitar que se dispare la brecha. Entonces, si vos no generás certidumbre y el presidente se dedica, digamos, a estar con otra agenda y cree que le ancló la crisis el acuerdo con el fondo y se despreocupó que él llega a diciembre del 2023 y después que otro se preocupe de cómo sigue la Argentina, bueno, va a tener un problema porque va a haber más inflación, más tasa de interés, más presión en la brecha cambiaria y menos nivel de actividad. Y menos puestos de trabajo o la posibilidad de que el salario le gane a esa escalada inflacionaria. Entonces, el ajuste va a ser mayor. Cuando menos certidumbre y confianza des en la política económica, construyas alrededor de tu política económica, el ajuste sobre todo va a ser mayor. Cierro, Gustavo, con vos. ¿Cómo estás viendo en estos dos mundos, ¿no? Que lo plantearon por ahí la empresaria, Pablo, que está ahí con el plan social y demás? Como que hay una agenda de la política y una agenda de la gente, ¿no? Sí, claramente. Ahora que la palabra casta está tan de moda, uno podría decir, ayer fue el día de la casta, digamos, ¿no? Porque fue la discusión, digamos, entre el Consejo de la Magistratura que involucra a muy pocos. Y para concluir con la mención que vos hacías recién, el acto me parece muy elocuente. El presidente locuta los actos. El locutor te hace el vocativo, te dice quiénes participan y el motivo del acto. Es decir, la referencia a Néstor Kirchner, al gasoducto de Cristina, a la gestión de Axel. Y después un cierre y nada más. Me parece que es muy elocuente el tema de la conducción política dentro de esta gestión. Entonces, está estrictamente vinculado con lo que decís vos, el cumplimiento del plan económico, la búsqueda de señales, etc. Cuando no tenés un centro, cuando todo es policéntrico, estamos todos buscando a ver dónde es que se resuelve. Entonces, como no hay un punto donde se resuelvan las cosas, hay distintos lugares, de acuerdo a la naturaleza del problema, se genera esta situación de incertidumbre que todo indica se va a mantener hasta el 2023. Gracias, Gustavo. Muy Gracias, interesante, como siempre, escucharte. Vamos volando a la tanda, ya volvemos. Bueno, atención, vamos al tema Ucrania. Ahora vamos a contar un poco cómo están cerrando algunas paritarias, que hay datos interesantes que tiene Slotnick. En el tema Ucrania, bueno, hay dos novedades importantes, Pablo. Una tiene que ver con una declaración de Putin. Sí, es así. Bueno, a ver, hicieron una puesta en escena donde el jefe del ejército de Rusia le anuncia a Putin que finalmente tomaron Mariupol. Es una escena, una puesta en escena y le dice, bueno, y ahora queremos atacar otros sectores. Y Putin dice, no, veremos. ¿Hay un video? Sí, miremos el video. Владимир Владимирович, вооруженными силами Российской Федерации и силами Народной милиции Донецкой Народной Республики освобожден Мариуполь. Остатки формирования националистов укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь». На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, Народной милиции Донецкой Народной Республики, а территория завода «Азовсталь» с находящимися остатками националистов, иностранных наемников надежно заблокировано. То, что касается тех, кто скрылся на заводе «Азовсталь», заблокирован там основательно и по всему периметру. Нам на это требуется порядка 3-4 дней для того, чтобы завершить эту работу по «Азовсталь». Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам.
заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Есть. Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Постановка под контроль такого важного на юге центра, как... Bueno, la verdad algo muy una puesta en llamativo, escena. no lo habíamos visto hasta ahora, digamos, esta situación en la cual, ¿no?, ya parece un reality, digamos, donde Putin le informa a su general que tomaron Mariupol, que quieren seguir avanzando sobre algunos sectores, industrias y demás, y Putin, como si fuera un reality, está dando las órdenes de que no avancen por acá, preservemos la vida de los soldados, que a los Y que con- se quieren rendirse con Zoom, ¿no? le demos posibilidad de que se puedan rendir y demás. Está Fabián Calle. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ayúdame a interpretar esto, Fabián, porque la verdad que ya es como un reality, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de Zelensky, del presidente ruso que cumple 3 años en el cargo. Busquemos, por favor, el video que mostramos ayer, Zelensky con Trump en el 2019, mientras tanto. Pero ¿cómo interpretás esto de Putin haciendo un reality con su general respecto a que tomaron Mariupol y que, bueno, y que no quieren seguir bombardeando o avanzando sobre otras áreas? A ver, lo que falta tomar de Mariupol es una ciudad dentro de Mariupol. El polo industrial siderúrgico carbonero que no va a ser atacado es del tamaño del centro de la ciudad de Sao Paulo, la ciudad más grande de América Latina. Es una cadena de fábricas y de túneles que abarca decenas de kilómetros. O sea, no atacar eso es dejar una ciudad de los ucranianos dejar una ciudad dentro de Mariupol en manos de los ucranianos. Evidentemente hay una decisión de Putin de cuidar vidas, especialmente rusas, y evidentemente tiene un tema en el frente interno importante, ¿no? Él hace 30 días se había comprometido a no tener que convocar a las reservas, a no extender el servicio militar de los conscriptos. Hay un frente claramente interno con las madres, ¿no?, que a él le está preocupando, y una guerra que ya, según los cálculos conservadores, hay 15.000 soldados, 15.000 al menos, muertos, heridos o prisioneros, o sea, el 10% de las fuerzas iniciales que atacaron Ucrania el 24 de febrero. Creo que todo este paso de comedia o reality, como le llamás vos, es mandar ese mensaje, digamos, ¿no? Ahora, cuando uno va al teatro de operaciones, atacar esa planta es muy importante, digamos. Es muy extraño que un ejército, frente a una situación de esa magnitud, no decida acabar con la operación. La única explicación no es militar, sino es, evidentemente, un mensaje al frente interno ruso. Es poco usual en Rusia no ir hasta el fondo con los ataques, digamos, en la historia. Es muy fuerte lo que estás contando. Es decir, que este video es un mensaje de Putin interno para Rusia, digamos, para básicamente todos aquellos que están sufriendo, familiares de caídos en combate, de víctimas y demás, que están sufriendo las consecuencias de la invasión a Ucrania, pero en Rusia. A ver, se calcula que las fuerzas ucranianas que están dentro del complejo siderúrgico y carbonero de Mariupol son más de 2.000 hombres. Son unidades muy preparadas, muy entrenadas, que vienen combatiendo en la zona de Donbass desde 2014, muy equipadas. Evidentemente, Putin ha tomado la decisión de que no haya una batalla campal, que va a ser extremadamente complicada, porque no solo es un combate urbano ahí, que ya fue complicado en Mariupol en los últimos 50 días, sino que además es una cadena de túneles. Esa fábrica fue preparada como fábrica siderúrgica en la época de la Unión Soviética y también como el refugio para la élite comunista ucraniana en caso de guerra nuclear con los Estados Unidos.
O sea, una fábrica y al mismo tiempo búnker nuclear y una forma de cuidar a las élites, a los mandos militares y políticos de Ucrania en caso de una guerra nuclear. O sea, no es una fábrica como uno puede pensar acá en nuestras empresas con chimeneas, es un complejo industrial y un búnker a la vez. Evidentemente Rusia no está dispuesta a perder centenares de hombres en un ataque final. Insisto, es muy poco usual que la tradición rusa o la tradición soviética no se llegue a una conquista total de una ciudad que está a pocos kilómetros de la frontera de Rusia, ¿no? Bien, y la otra pregunta que te hago, Fabián, es 3 años en el poder de Zelensky. Un Zelensky que, claro, ahí veíamos en el video en el 2019, cuando Trump visitó Ucrania, que ponía una cara a Zelensky cuando Trump le decía, bueno, se tienen que juntar con Putin y arreglar este asunto, este problema que tienen. Yo sé y estoy confiado de que lo van a poder solucionar, ¿no? La verdad que la cara de Zelensky es impresionante. Ahora, este es un hombre que efectivamente era un comediante, un hombre de la televisión, un humorista, que recibió muchísimas críticas al inicio de su gestión y que se ha convertido en un héroe para Occidente, ¿no? En el término de la resistencia ucraniana. Sí, es un hombre que viene del espectáculo, muy famoso, una persona muy jerarquizada en el mundo de la comedia, pero después entró en la política y no entró como comediante precisamente. Ganó por el 73% de los votos, siendo judío y de habla rusa. Él viene de la zona, digamos, supuestamente prorrusa de Ucrania. Su idioma nativo es el ruso, no es el ucraniano. Abuelos muertos en el Holocausto, declaradamente judío él, poco usual en la tradición política y cultural de Rusia y de Ucrania. Y los 3 años que tuvo en el mandato usó el látigo, digamos. Fue un político muy hábil para acumular poder, durísimo con lo que se lo pusieron. No tuvo nada de cómico su mandato como jerarca político. Y evidentemente sí, fue muy despreciado por la prensa occidental y obviamente fue muy despreciado y desvalorizado por la propia Rusia, ¿no? Creo que uno de los temas que llevó al error ruso es descuidar la idea de que hay un nacionalismo ucraniano. 2, que los descendientes de rusos en Ucrania se sienten más ucranianos que rusos en muchos casos, por eso no caen las ciudades ucranianas cerca de Rusia, o quedan al ras de la tierra destruidas para tomarlas. Y el tercera variable es que hay un líder que se maneja muy bien con los medios, con las redes, que habla inglés, que sabe comunicar muy bien. Y creo que ese cóctel es lo que ha llevado a que estemos en el día 55, 56 de una guerra que supuestamente tenía que terminar a fin de febrero. Fabián, te agradezco, es siempre muy interesante escucharlo a Fabián Calle con estas novedades que están llegando desde Ucrania. Vamos a ir a una tanda y cuando hablamos de la tanda vamos a hablar con Adrián Saque, porque estamos muy corridos con los tiempos y necesitamos meter la tanda. Antes, la carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrar las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar. Tanda y ya volvemos. Vamos a Adrián Saque, pero titulame la reunión, repetí un poco, la reunión que tuvo Alberto Fernández en privado, reunión secreta con empresarios y sindicalistas. ¿Dónde fue? En Olivos. Estuvo más de 3 horas reunido. Primero con importantes representantes del mundo gremial a los que le pidió que lo ayuden, porque si no esta situación se puede poner muy complicada pronto, en los próximos 2 meses. Y también con un grupo muy chiquito de empresarios que referencian un poco lo que sería el empresariado más importante de la Argentina, a los que también les pidió lo mismo. A los 2 les dijo, por favor, ayúdenme, porque esto viene muy, pero muy difícil. Les pidió ayuda para que lo ayuden a sostener las acciones que el gobierno está pensando en hacer en las próximas semanas. Fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Privado con empresarios que no quieren dar ni siquiera el nombre de lo que estuvieron en esa reunión con Alberto Fernández. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi, querido equipo. Bueno, aquí estamos con el día después, ¿no? Casualmente se llamaba así una de las películas de los 80 sobre la guerra nuclear, pero en este caso tiene que ver con el día después de la prueba del misil Sarmat por parte de Putin, ¿no? Por parte de Rusia, después de que demostró que puede funcionar efectivamente en un rango de 6.000 kilómetros. Lo disparó desde Plesetsk, en el oeste de Rusia, hasta Kamchatka. Los que jugamos al juego de mesa TEC lo recordaremos muy bien, queda en el este de Rusia, se atravesó toda Rusia y dijo, lo mandó como una advertencia a Occidente. Atención, porque dice, el que quiera amenazar a Rusia lo va a tener que pensar dos veces. Desde el lado de Estados Unidos, que dijeron, no es ninguna amenaza, ya conocemos ese misil, prácticamente le sacaron la lengua, ¿no? de manera desafiante, y no creemos que Rusia se atreva a usar. Adrián, gracias, muy amable, como siempre, Adrián Saque de Estados Unidos. Paritarias están cerrando, mañana vamos a seguir el tema, pero anticipa algunas. Y la más importante ocurrió hace un ratito nada más. Empleados de comercio, 1 millón de empleados de comercio arreglaron una paritaria, aumentos del 59,8%. 60% cerró comercio. Que se va a otorgar a partir de este mes, sucesivamente, todos los meses aumentos hasta enero de 2023. Pero es lo que estaban reclamando, aumento de 60%. Le dieron 59,5%. ¿Todos los meses un aumento? Sí, los primeros 3 meses pedían 24, le dan 18%. Atención, porque ayer lo que tuvimos fue la novedad que los estatales arreglaron 64,4% y con la salvedad de que en el caso de UPCN el incremento, teniendo en cuenta algunos beneficios extra, llega a esa paritaria al 80,4%. Bueno, tenemos este nivel de paritaria. Mañana vamos a seguir con este tema paritaria y también otra paritaria de último momento. Sí, otra que siguen negociando son los petroleros, porque los petroleros están en el medio de la negociación paritaria. Iba a haber una reunión hoy que se pospuso para el martes 26 por la mañana. Por lo pronto lo que acordaron es un aumento del 10% para el cierre de marzo, es decir, el que se paga con abril. Y hubo algunas suspicacias porque algunos decían, bueno, no, negociaron todo lo que estaban pidiendo los sindicatos para que estuvieran hoy en el acto de YPF que presidía Alberto Fernández allá en Neuquén. Eso se descartó, dicen que se sigue negociando, que no están cerradas las paritarias. También se había dicho que lo llevaron en vuelo charter a los sindicalistas, también desde YPF lo desmintieron, pero por lo pronto la negociación paritaria de petroleros sigue abierta, sigue el martes 26 por la mañana. Nos estamos retirando, quédense en A24, ya llegan Robertito Funes y Mariana Contartesi. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana a las 13 en MMD. Chau, pásenla bien.